Tengo una palabra que estoy convencido que el Señor ha venido ministrando a mi vida y esta palabra se ha ido desarrollando en mí desde finales del año pasado y comienzos de este año. Algunas cosas que voy a mencionar, posiblemente yo las he dejado salir en algunos momentos o en algunas otras ministraciones. Pero creo que hoy voy a poder hablar concretamente de estos. No van a ser pequeñas piezas, sino que voy a entregar toda la pieza de lo que el Señor me ha entregado con respecto a este tema. El devocional del domingo termina el próximo domingo. El próximo domingo va a estar predicando Erika y va a ser el cierre del devocional por esta temporada. Y vamos a entrar en una nueva serie a partir del domingo de arriba. El mensaje que tengo para compartir el día de hoy, de alguna forma está conectado, o de gran manera está conectado a lo que el Señor nos estuvo ministrando la semana pasada, donde pudimos escuchar clara y contundentemente diferentes formas como Dios nos está viendo. ¿Recuerdan que esa fue la palabra que se ministró? No sé si algunos de ustedes son como yo, que no solamente escucho la palabra de manera presencial, sino que en la semana vuelvo a escuchar, porque estoy convencido que en estos ambientes y en estas atmósferas debemos de estar muy dispuestos en nuestro corazón para poder atesorar toda palabra que nace en el corazón de Dios. Y cuando estaba repasando la predicación, pude entender que estaba muy conectada con este mensaje con el que yo estoy concluyendo el Devo del domingo en este día. Y para poder desarrollar el tema y poderlo compartir con ustedes, necesito colocar un fundamento, necesito colocar un piso. ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Qué está pasando con Arde como comunidad espiritual, como familia espiritual? Y es que Dios está queriendo despertar mucha conciencia en nuestro interior. Él quiere despertar nuestra conciencia. Y para eso es necesario que nosotros podamos ser sensibles al corazón de Dios, porque evidentemente Él está viendo todo lo que tiene que ver con nuestra vida. Y para poder ser sensibles a lo que Él está haciendo, necesitamos comenzar por vivir y aceptar vivir en su voluntad y vivir alineados a su palabra. Y creo que este va a ser siempre un reto para nosotros, porque nuestra naturaleza caída va a tener la tendencia siempre a oponerse a las cosas de Dios. Y de allí la importancia de nosotros poder exponernos a escuchar la palabra de Dios, porque evidentemente la fe viene por el oír, y cuando se predica la palabra de Dios, de alguna manera se van destaponando nuestros oídos espirituales, caen vendas de nuestros ojos y podemos ver mucho más claro el corazón y la intención del corazón de Dios para cada uno de nosotros. Y la verdad es que Dios en su paternidad, Dios en su amor, quiere cosas buenas para nosotros. Y lo primero que tenemos que entender es eso. Por nuestro trasfondo, por quienes hayan sido nuestros pastores, por alguna figura de liderazgo que hayamos tenido en el colegio, en la guardería, en la universidad, muchas veces en la misma iglesia, nosotros podemos distorsionar la imagen de Dios. Pero cuando nosotros entendemos y empezamos a comprender cuánto Dios nos ama, empezamos a entender que Él quiere sanarnos, Él quiere libertarnos, Él quiere empoderarnos, Él quiere santificarnos, Él quiere prosperarnos, entre muchas otras cosas. Pudiéramos empezar a decir palabras y creo que pasaría todo este tiempo de servicio diciendo muchas cosas buenas que vienen de su fuente, que vienen de su naturaleza. Porque la fuente de Dios es bondad, el corazón de Dios es misericordia, el corazón de Dios es generosidad. Y nosotros debemos de permitirnos, obligarnos a ponernos de acuerdo con eso para que nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro cuerpo puedan ser perfeccionados en Él. Nuestro cuerpo, nuestra alma
y nuestro espíritu necesitan entrar en una perfecta sincronía con la naturaleza de Dios para poder entonces entender su naturaleza y vivir de acuerdo a su naturaleza. ¿Y dónde hila todo esto? Y es que desde el domingo pasado, mientras estaba predicando la palabra, habían cosas que Vicente iba diciendo y mi espíritu se iba abriendo y el Señor trajo a mi corazón una palabra que fue cuando entendí, porque esto es algo que yo he venido procesando y viviendo desde finales del año pasado. Pero cuando se estaba predicando la palabra, cuando vi un ambiente del Espíritu Santo, cuando se abren los cielos, hay algo muy importante que pasa, es que uno sabe cuál es el momento de hacerlo, cuál es el momento de entregarlo, cuál es el momento de hablarlo. Y ahí fue donde yo sentí que Dios me estaba dando el permiso de poder desarrollar con ustedes esta palabra o este devocional. Y la palabra está allí en Oseas, capítulo 7, versículo del 1 al 2. Es la Nueva Traducción Viviente para los que lo siguen o lo escriben en sus cuadernos. La palabra de Dios en Oseas 7 dice: yo quiero sanar a Israel, pero sus pecados son demasiado grandes. Samaria está llena de mentirosos, hay ladrones adentro y bandidos afuera. La gente no se da cuenta de que los estoy mirando. Están cercados por sus acciones pecaminosas y yo las veo todas. Y esta palabra de Dios en Oseas, de alguna manera, aunque entendemos que Dios le está hablando a Israel, nos podemos identificar con la palabra de Dios, apropiándonos de ella y entendiendo que aquí hay un hilo conductor y hay algo que Dios quiere hablarnos, hay algo que Dios quiere ministrarnos y no podemos hacer oídos ligeros a lo que el Señor está tratando de hablar para que profundice en nuestro corazón. Él quiere profundizar cosas. Cuando se profundiza la palabra de Dios es cuando realmente nosotros hacemos conciencia de lo que Dios está hablando. Porque cuando hacemos conciencia es cuando estamos dispuestos a experimentar cambios y a vivir algún tipo de transformación. Si nosotros no somos conscientes, entonces vamos a seguir con acciones que muchas veces nos apartan o nos alejan del corazón de Dios y nos desalinean. Por eso la importancia de poder entender en el Espíritu lo que Dios está diciendo. Y aquí hay 3 tipos de personas que habla la palabra de Dios. Y por favor, lo que estoy predicando no es para que nadie se ofenda y diga cómo Él se atrevió a decirnos estas 3 cosas esta mañana, sino que es para que nosotros podamos entender, identificarnos de alguna manera, de ver en qué forma estamos clasificando para poder entonces reaccionar y responder a la palabra de manera correcta. Las 3 son estas: mentiroso, ladrones y bandidos. La primera, mentirosos, tiene que ver con esto. En Proverbios, la Biblia dice que la lengua mentirosa tiene corta vida. Quiere decir que si abunda la mentira en los labios, el tiempo de vida disminuye. Nadie puede tener comunión con Dios. En 1 Juan 1:6 dice: nadie puede tener comunión con Dios y andar en tinieblas. O sea, si nosotros decimos que le pertenecemos, nuestras acciones tienen que ser luz. Nosotros somos seres de día, no de noche. Nosotros somos seres de luz, no de oscuridad. Y si caminamos de manera contraria, nos hacemos mentirosos. El segundo tipo de persona que habla es la de ladrones. Cuando se expresa ladrones, habla de la naturaleza de nuestro adversario. El adversario tiene una naturaleza oscura. Por eso es que hemos aprendido que el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Cuando tú vas a Juan 10:10, eso es lo que nos instruye la palabra, hablando de los ladrones. Y para muchos de nosotros no es un secreto porque lo hemos leído en la palabra. No sé si es una revelación para todos, pero si es algo que conocemos, es que la Biblia dice que le robamos a Dios cuando no participamos de los diezmos y de las ofrendas.
Hemos escuchado eso muchas veces, pero una cosa es escucharlo y otra cosa es que sea una revelación. Si no reaccionamos, si no vivimos las ofrendas y los diezmos como dice la palabra, dice Malaquías 3:8 que le hemos robado a Dios. Y el último tipo de personas son los bandidos. Esta habla de todos aquellos que traman el mal, de los que están sincronizados con las tinieblas, de la gente malvada, de los perversos, de los engañadores, de los estafadores. Yo no sé si ha escuchado personas que dicen, no, yo con ese cristiano no hago pero ningún negocio, porque parece que viene a la iglesia el domingo, pero de lunes a viernes estafa a todo el que se encuentra. Parece que adora a Dios los domingos, pero fácilmente es piedra de tropiezo para otros que están allá afuera. La adoración terminó el domingo, el lunes vivo como quiero. Y esos tres tipos de personas nos deberían de llevar a reflexionar mucho y entender que en realidad lo que el Espíritu Santo nos está diciendo o está golpeando en nuestro corazón es que nos está haciendo una pregunta que nos debería permitir identificarnos realmente con lo que Él quiere hacer en este tiempo en nuestras vidas y en la iglesia, por supuesto. Y la pregunta es, ¿te has dado cuenta que Dios te está mirando? O sea, después de todo lo que escuchamos el fin de semana, ¿ya hay conciencia de eso? ¿Realmente sabemos que Dios nos está mirando todo el tiempo? ¿Entendemos que aunque las luces están apagadas, Dios tiene la capacidad de seguir viéndonos? ¿Entendemos que aunque nuestra puerta esté cerrada, Dios tiene la capacidad de seguir viéndonos, aún con nuestra puerta cerrada? O sea, Él nos está mirando. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es vital esto para nosotros en nuestra vida espiritual? Porque la consecuencia del pecado en nuestras vidas es que somos cercados, es que somos encerrados, es como si estuviéramos en una prisión. Toda conducta de maldad nos detiene. El pecado tapona el fluir de Dios en nuestras vidas. No permite que el Espíritu Santo se mueva libremente. El pecado tiene una naturaleza también. Venda, ata, paraliza, destruye. O sea, el pecado en cualquiera de sus presentaciones. Y pudiéramos seguir diciendo muchas otras cosas o cualidades que tiene el pecado. De alguna manera, el pecado tiene mucho poder y tiene poder también sobre nuestras vidas. La buena noticia es que Cristo venció en la cruz el pecado. Ahora lo importante es que nosotros nos pongamos de acuerdo con la obra de la cruz para poder alinear y alinearnos en todas nuestras áreas con la naturaleza de Dios. Entonces, yo este año lo comencé, o el año pasado lo terminé, con un deseo muy genuino y un deseo intenso de entender algunas cosas que estaban sucediendo a mi alrededor. Puede ser la crisis de los 50, como lo quieran llamar. Pero yo estaba analizando y parece que cada edad tiene su crisis. Y yo me veía reflexionando de algunas cosas que pasaban a mi alrededor que no me gustaban. Y no estaba satisfecho con cosas que pasaban. Y para alguien que ama a Dios y para alguien que cree en Dios, que cree en su palabra, que tiene una relación con Él, sabemos que no nos podemos quedar en la queja. ¿Qué hace una persona que ama a Dios cuando tiene algunas incógnitas o algunas preguntas? Pues debe de orar, debe buscar intimidad, debe buscar el corazón de Dios para poder encontrar respuestas. Porque ya no dirigimos nosotros nuestra propia vida, sino que hemos entregado nuestra vida. Entendemos que quien entrega su vida por causa de Él, la ganará. Pero quien la intente atesorar para sí mismo, la perderá. Entonces, soy muy consciente que hemos de vivir una vida sujeta y sumisa al Espíritu Santo. Y empecé a hacer lo único que estoy aprendiendo a hacer, y es orar.
Vieron que los apóstoles le dijeron a Jesús, enséñanos a orar. Y creo que la oración es un continuo aprendizaje que nunca va a tener un desenlace, por lo menos mientras estemos en este cuerpo natural. Y la voz del Espíritu algunas veces se relaciona conmigo y me acuerdo de mi abuelita, que en paz descanse, que me decía Wilsiton. Y recuerdo que esa mañana el Espíritu Santo me habló como si fuera mi abuelita, como me decía mi abuelita. No era mi abuelita, ojo. Eso sería brujería. Y me habló y el Espíritu Santo me dijo, Wilsiton, ¿cuál es el problema? Entonces, claro, yo me expuse en la presencia de Dios, fui muy sincero con Él y le dije, Señor, el problema es que muchas cosas a mi alrededor no me gustan. No están pasando cosas que deberían de estar pasando. Y en esa conversación, el Señor me empezó a ministrar y me dijo, lo que pasa es que tú esperas mucho de otras personas. Y tú no puedes esperar tanto de otras personas, ni a nivel familiar, ni a nivel ministerial, ni a nivel relacional. Y el Señor empezó a confrontar como mi propio sistema de conducta y mi propia moral, y pude entender que las respuestas que yo tanto estaba esperando y que las cosas que yo tanto estaba anhelando no me las podía suplir nada ni nadie. Diga, nada ni nadie. Porque es que uno muchas veces cae en el error en pensar que el poseer cosas te va a quitar ese vacío. Y empiezas en la carrera de poseer y poseer y poseer. Y nunca te vas a satisfacer. Y quizás su problema no es con el tener cosas, quizás su problema es en las relaciones, esperando mucho de las otras personas. Y entendí que nada ni nadie me iba a poder suplir. Y empecé a entender que todo vacío que había en mi vida tenía que ver con Dios. Y el Espíritu Santo me dijo, solamente yo lo puedo llenar. Solamente el Espíritu Santo de Dios puede llenarnos. Y cuando nos relacionamos con el Espíritu Santo, Él empieza un proceso de desconstrucción y le da continuidad en un proceso de alimentación, en donde nosotros nos vamos conectando con esa realidad de Dios. Y quiero que sepan que aunque ese momento para mí era aterrador, porque fue muy aterrador. Yo no sé si usted recuerda la última vez que Dios le confrontó, pero para mí fue muy angustiante, porque yo venía con mi lista. Esto no me gusta, esto no me parece, esto no, y la lista era grande. Y te tenía en mi lista. Y para mí fue tan aterrador cuando el Señor me empieza a confrontar con la lista. Me desmoroné, me quebró mucho. Pero quiero que sepan que también fue muy liberador. Exponerme a la voz de Dios empezó a liberarme, empezó a quitarme cargas, empezó a quitarme amargura, empezó a traerme su paz, porque estaba cargado con cosas naturales. Y muchas veces parecen espirituales, pero son naturales. Y el Señor empezó un proceso tan hermoso que no solamente termina liberándome a mí mismo, sino que empieza a liberar cualquier presión o intención que yo tenga con personas que están a mi alrededor o con la iglesia. Puede ser que usted no esté muy cerca mío, que usted no me esté escribiendo en la semana, que no tengamos una relación de ir a almorzar el domingo después del tercer servicio, que me encantaría que me invitaras algún día. Pero si no pasa, todo bien, no espero que me invites, de eso es lo que estoy hablando. Porque una cosa es que me guste y otra cosa es que lo espere. Porque si yo espero algo de ti, hasta que tú no respondas, me lo debes. Y el proceso me empezó a traer tanta sanidad, porque qué peor en un matrimonio que tu pareja tenga expectativas de ti. Es una presión muy grande. Entonces, esto termina trayendo sanidad,
con nuestras relaciones con nuestros hijos, nuestras relaciones con nuestros hermanos, aún con nuestras relaciones fuera de la iglesia, con jefes, con autoridades afuera, con sus padres. Debe traer mucha sanidad con todas las personas que están a tu alrededor, porque el no poner demanda en los demás te va a ayudar a vivir en libertad. Pero ¿qué es lo más importante? No solamente que me trajo libertad emocional, diría yo, sino que esto me llevó en dirección a estar más sometido a la palabra de Dios y más sujeto al corazón de Él. O sea, en mí provocó una sumisión al Señor más grande. Como que habían áreas en mi vida que no estaban condicionadas a lo que Dios o lo que el Señor quería hacer, sino que estaban más condicionadas a lo que la otra gente pensaba, decía o esperábamos mutuamente de mí. Entonces, claro, ese espacio liberado provocó que yo me encontrara con Dios mucho más de frente. Y creo que hace parte de los procesos de madurez. Por ahí, para algunos de ustedes, lo que les estoy diciendo suena kinder. Y suena ahí el pastor tan lindo, que tan sencillito que es él, ¿verdad? Tan hermoso. Y yo ya pasé por ahí hace rato. Y bueno, perdón, pero yo recién estoy madurando. Recién yo estoy cayendo en cuenta de estas cosas. Recién Cristo está trayéndome luz con respecto a esto. Porque Dios no solamente quiere que el pastor sea libre, Dios quiere que su iglesia sea libre. Dios quiere un pueblo libre, porque solamente con un pueblo libre Dios podrá trabajar. Porque cuando alguien no es libre, sigue estando esperando cosas. Pero cuando alguien es libre, está dispuesto a actuar. Entonces, cualquier tipo de atadura produce estancamiento, pero la libertad trae avance. Y por eso es que el Señor quiere quitar cualquier carga que nosotros podamos tener, reemplazar las cargas por dependencia y sumisión al Señor. Entonces, ¿qué produce esto? Que una cercanía con el corazón de Dios no solamente nos ayuda a entender lo que estamos viviendo, sino que viene con respuesta y con soluciones a cualquier incógnita o problema que nosotros podamos tener. Eso sí, no siempre es la respuesta que esperamos, pero siempre es la respuesta que necesitamos. ¿Cuántos muchas veces tienen incógnitas con Dios y están pidiéndole cosas a Dios y no esperan a que Dios les conteste, sino que ustedes en el fondo ya saben lo que Dios debería de hacer? Yo me expongo a ser el único demente de la casa. O sea, yo como que vengo con mis oraciones y yo le digo al Señor, no, esto es lo que tú tienes que hacer. Esto sería lo normal que un Dios todopoderoso haría. Y los que caminamos de cerca con Dios y de verdad somos sujetos y sumisos a la voz de Dios, ya hemos vivido esto, de que la respuesta que recibimos no era la que nosotros estábamos esperando. Entonces eso desbarata los planes de cualquiera. A mí me desbarató todos mis planes y yo me considero inteligente. Y yo me considero creativo. Y Dios viene con su sabiduría, viene con su gloria, con su poder, con su amor, con su luz. Y realmente nos permite entender muchas cosas que estamos viviendo de una manera mucho más simple que el enredo, la maraña en la que nosotros nos hemos metido. Y aprendí algo. Aunque no me guste, si viene de Dios, es bueno. Y claro, me ha quebrado de muchas maneras esto. Porque he tenido que aceptar perder cosas, perder gente. He tenido que
entender que realmente Dios sabe lo que está haciendo. Y que lo que más me conviene, por sobre todas las cosas, es dejarme guiar por Él. Y mis demandas, perdón si les parecen pequeñas, tenía que ver muchas veces con cosas que yo espero de la iglesia. Y yo le decía, Señor, pero ¿por qué no quieren orar? ¿Por qué no oran? Si está el espacio para orar, ¿por qué no oran? ¿Por qué no oramos juntos? Señor, ¿por qué no estamos viendo en las finanzas lo que deberíamos estar viendo? ¿Por qué estamos tan estancados, pasando necesidad en muchos sentidos? Porque en los tiempos de alabanza la gente está distraída, como si estuvieran viendo una peli y pudieran variar de un momento a otro, como si fuera un estadio y tú vas por crispetas cuando se te acaban las que tienes en el vaso, y muchas otras cosas más. Y cuando le dice ese reclamo a Dios, como si uno ingenuamente pudiera reclamarle a Dios, incluso con cosas familiares, con cosas en mi matrimonio, con cosas que espero de mis hijos, o sea, en muchos aspectos, cosas que yo estaba esperando que sucedieran, el Señor me respondió. Y miren, por gracia de Dios, yo lo aprendí a escuchar. Y si usted me dijera este año que ha sido lo más contundente que Dios te ha dicho, es esto que te voy a decir. Porque aunque le he escuchado de muchas formas, de muchas maneras, por su gracia este año, hay algo que me marcó, y espero que tú puedas ser marcado también, así como lo fui yo. Lo que me dijo la voz de Dios fue: si tú lo haces, yo lo hago. Entonces dejé de mirar a otros para empezarlo a hacer yo. Entonces, si yo quiero que la iglesia responda más generosamente en el momento de las ofrendas, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué me dijo Dios que hiciera? Que lo haga yo. Por eso, cada vez que hay una administración de ofrenda, yo doy. Pero no es para que usted me vea, porque usted me puede ver y en usted no puede cambiar nada. Lo hago porque Dios me pidió. Porque si Dios me lo pidió, yo voy a responder. Entonces, si yo veo que hay indiferencia en la adoración, ¿qué tengo que hacer yo? Adorar más. Por eso me postro en adoración a Dios, clamándole que su presencia esté con nosotros. Porque si yo lo hago, Dios lo hace. Y no es que el mover de Dios dependa de un hombre, pero fue la instrucción que recibí. Siempre Dios ha utilizado personas para hacer las cosas. Dios solo no hubiera hecho el arca. ¿Tiene el poder para edificar la embarcación? Claro que sí, pero usó a Moisés. Dios siempre va a buscar a Noé. Dios siempre va a buscar a quien usar. A Moisés, ¿cómo lo usó? Cuando le levantaron los brazos. Le tenían que sostener sus brazos. Si sus brazos estaban abajo, había derrota. Si sus brazos estaban arriba, había victoria. Y cada una de las cosas incógnitas, barreras que nosotros podamos tener en nuestra vida, tienen que ver con respuestas que nosotros tenemos que hacer. Entonces, aunque yo sentía que oraba, aunque yo sentía que tenía una vida devocional, aunque yo sentía que tenía intimidad con Dios, Dios me dijo: ora más. Y me levanté a orar más. Aunque sentía que tenía una vida de ayuno, de renuncia a los placeres que me ofrece este mundo, Dios me dijo: ayuna más. Aunque yo pensaba que caminaba de cerca con mis pastores, que tenía una vida de sujeción, de rendir cuentas con ellas, Dios me dijo: sujétate más. Y empecé a alinear muchas de esas cosas que para mí parecían reclamos al corazón de Dios, y empecé a tomar acciones y determinaciones
que me acercaran más a lo que yo quería o esperaba que sucediera a mi alrededor. Y les soy sincero, aún no está todo como yo espero, pero he visto muchos cambios. Sí les puedo decir, yo empecé a ver cambios. Tomé la decisión de orar más y empecé a ver cambios. Tomé la decisión de ayunar más y el diablo me empezó a atacar más. Así es que esto es una guerra. Esto es una guerra. Si estamos cómodos, el diablo ni nos mira. Si nos alineamos con el Espíritu, ahí se levanta el ataque. Algunos de ustedes vienen y me dicen: pero pastor, siempre que me pongo juicioso se ponen mal las cosas. Es que es una guerra. Y si se ponen mal las cosas y tú te intimidas, pierdes. Porque tienes que salir de ese bache. Y la única manera es mantenernos radicales y entender lo que el corazón de Dios quiere hacer con nosotros. Y algunos de ustedes quizás llegaron este día con preguntas, con incógnitas, con dudas, con cosas que piensan que no tienen solución. Y lo único que Dios quiere es que tú no dejes de actuar, que tú no lo dejes de hacer. Porque si tú lo haces, Él va a responder. No podemos frenarnos, no podemos detenernos. Tenemos que conectarnos con el corazón de lo que Dios quiere hacer entre nosotros. Y entonces verás que serás un ladrillo grande en una edificación que tiene que ver con un plan eterno y con lo que Dios quiere hacer. Esta iglesia no va a prosperar de manera independiente. Tu vida va a prosperar de manera dependiente a la prosperidad de la iglesia. Vamos a crecer juntos. Dios lo va a hacer con todos los que quieran, con todos los que crean y con todos los que hagan. Porque Dios no va a edificar su reino y entonces dejarnos por ahí tirados a ver qué pasa con nuestras vidas. Él quiere usar a alguien. Él quiere usar personas. Él quiere usar familias. Pero nosotros necesitamos responder a lo que Dios quiere hacer. No contener lo que Dios quiere hacer, sino permitir que fluya libremente lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Sabes una cosa? Estás a una conversación. Dígale a la persona que tiene al lado: estás a una conversación. A una conversación, familia Arde. A una de empezar a experimentar resultados. A una. Habían cosas que yo sentía que no se podían resolver humanamente. ¿A usted no le pasa? Ay, yo soy tan humano. De verdad, soy tan humano. Y yo digo: wow, esto no tiene solución. Esto no va a pasar. Se los he dicho muchas veces. Uno de mis talones de Aquiles, o la piedra de tropiezo, muchas veces fue la inseguridad. Muchas veces. Y Dios ha trabajado de manera potente en esa área de mi vida este año, sanándome, liberándome y haciendo que yo reemplace la inseguridad que tengo por una confianza absoluta por Dios. Y siento que Dios está completando en esa área mi vida. Pero tú estás a una conversación de experimentar resultados, a una conversación de ver fruto, de vivir una vida abundante, de poseer todo lo que Él tiene para tu vida, para tu matrimonio, para tus hijos. A una conversación. Por eso en Mateo 6 está esta invitación tan hermosa donde nos dice que cuando oremos, entremos al cuarto, cerremos la puerta y habla con tu Padre. O sea, una conversación. Dice: habla, pero habla. ¿Qué empezó a cambiar? Fue que yo hablé. Porque si yo me quedo callado, haciéndome el de la vista gorda, como si me resbalaran las cosas que ocurren a mi alrededor, entonces no va a pasar nada. Vamos a seguir en lo mismo.
Hoy voy a sentir que somos como las manecillas del reloj que simplemente giran y giran y dan vueltas y dan vueltas. Pero lo que cambió con respecto a esto es que yo hablé. Porque tenemos que hablar. Porque si no hablamos, nos detenemos. Si no hablamos, nos estancamos. Si no hablamos, las cosas no van a cambiar. Y hay personas que se van a liberar cuando tú hables. Hay personas que se van a sanar cuando tú hables. Hay personas que van a empezar a prosperar cuando tú hables. Hay que hablar. Tenemos que hablar. Y tenemos que hablar primeramente con el Padre. Y tenemos que cerrar las voces del mundo exterior que tratan de distraernos, que nos llaman constantemente, y cerrar toda voz externa y conectarnos con la voz interior del Padre. Porque la Biblia dice que si lo hacemos así, recibiremos recompensa de ese Padre, porque Él ve todo lo que se hace en secreto. Todo, Él lo ve todo. ¿Sabe qué es lo más fuerte de esto? Es que todo lo que se hace en secreto con el Padre tiene recompensa. Es buena noticia, ¿verdad? Pero todo lo que se hace en secreto con el diablo tiene consecuencia. Porque es un mundo espiritual. Y nosotros pensamos que tropezar con la misma piedra no va a variar nada en nuestra vida. Y lo que tenemos es que ser conscientes es que sí, cada acto viene alineado con una consecuencia o con una bendición. Y ahí es entonces donde vamos a tener conciencia. No, yo no voy a pecar. No, yo no voy a fallarle hacia Dios. No, yo voy a responder. No, yo voy a escuchar y voy a responder. No, yo me voy a alinear. No, yo no me voy a desenfocar. No, yo me conecto con el corazón de Dios, me conecto con esta palabra que Él está ministrando. Yo me alineo a su naturaleza, porque nosotros somos sus hijitos muy amados. Y Él quiere hacerlo. Y Él va a hacerlo. Y todo aquello que te abruma, que te detiene, que te angustia, aunque tú piensas que no se puede solucionar, estás a una conversación. Y el Espíritu Santo me dijo que me parara hoy aquí y les dijera eso. Si tú lo haces, yo lo hago. Si tú lo haces, yo lo hago. Si tú lo crees, yo lo cumplo. Póngase de pie. Y si usted cree conmigo y siente que ha escuchado la voz de Dios este día, ponga sus manitos en alto como respuesta y recibimos esta palabra. Y nuestras manos levantadas, Señor, hablan de la obediencia y la sujeción a tu palabra, Señor. Yo te pido que por cada una de estas personas que están aquí, para que la palabra que tú has entregado caiga en un terreno fértil, Señor. Que cuando salgamos de este lugar, esa palabra no sea robada, no sea aniquilada, no sea muerta, sino que tu palabra en nosotros, de vida, de fruto, de luz, traiga transformación. Callamos las voces del adversario, del enemigo en nuestro interior, y te pedimos que amplifique la voz del Espíritu para que resuene el eco de tu corazón en nuestro interior. Yo oro por cada uno de los que están aquí, creyendo que esta va a ser una buena semana para ti. Dios te guarde de todo mal, de todo peligro, que tu cuerpo no enferme y que todo lo que tú hagas con tus manos prospere. Yo oro para que esta sea una semana de favor, una semana de bendición, y sobre todas las cosas que tú puedas estar conectado con la voz del Espíritu Santo. Te damos gracias por lo que tú nos das y venimos